Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, este es un seminario, un webinar que va a tratar de motivación y sensopercepción. Me da mucho gusto que se hayan conectado los que están aquí. Mm, Vamos a empezar para no hacerlo tan tedioso y tan largo. Pues comencemos con lo que es motivación. De manera coloquial, eh, la motivación es esa cosita que nos inyecta, que nos lleva a lograr ciertos objetivos, ciertas metas, pero también, y ahorita lo vamos a explicar, nos motiva muchas veces a no hacer cosas. Es como esa intuición, ese sexto sentido que nos dice, aquí no, detente, ¿no? Sáltate esto, porque eh, queremos evitar una situación pues de conflicto, por así decirlo. Em, bueno, para hablar de motivación es necesario que reflexionemos con qué asociamos la palabra, y es lo que acabo de comentar más o menos, porque la mayoría de las veces lo hacemos, estamos motivados para viajar, para comer, para vivir en una casa mejor, para tener cierto tipo de pareja. Eh, Sin embargo, hay que percatarnos de que estamos motivados también a situaciones que no son precisamente para alcanzar un logro, pero sí para evitar situaciones que pudieran ponernos en riesgo. Eh, Nos sirven para evitar, negar, ocultar. A veces también la motivación nos sirve para herir a los demás, ¿no? Cuando estamos como muy enojados, cuando traemos acá toda la ira, eh, herimos a las personas con palabras, con acciones, con golpes también lo hacemos. Entonces, bueno, vamos a irnos a la diapositiva donde les voy a explicar un poquito más específico qué es la motivación. Ay, espero que se pueda, ustedes lo puedan ver bien. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? No, no se ve nada. ¿No se ve nada? Ay, no, espérenme. Claro, no he compartido, como van a ver. Ahí voy. ¿Ya? Listo. Sí, Ahí, ¿se alcanza a leer? sí, Bueno, un segundito, ¿eh? ¿Me podrían mover un poquito esta parte de atrás? Esto de aquí atrás, por favor. Es que me está estorbando algo que tengo aquí atrás. Listo, ya. Muchísimas gracias. Bueno, pues como les decía, la motivación es un motor que provoca acciones para cumplir una meta o un objetivo. Y esto puede ser con la siguiente clasificación. Puede ser con base al origen, al objetivo, a las consecuencias o a la energía. Veamos. Con base al origen puede ser de manera extrínseca o de manera intrínseca. Extrínseca sería a través de factores externos e intrínseca a través del interior de la persona. Y el otro día creo que comentábamos que, por ejemplo, de manera intrínseca sería yo quiero bajar de peso y mi motivación es interna. No hay nada exterior que me lo esté motivando. Yo quiero sentirme mejor, quiero verme mejor, quiero estar más a gusto conmigo y decido, eso es lo que me motiva a decidir bajar de peso. Y un factor externo sería la extrínseca, y les decía que podría ser, por ejemplo, caer en un bache, ¿no? Cuando vamos manejando, vislumbramos un hoyo, ahora se les llaman socavones porque están terribles las calles de nuestro país. Y lo que hacemos es esquivar, es pasarlo más despacito para que no se amole nuestro carro, y eso es como un factor externo. Ahora, con base al objetivo, se divide de manera positiva y negativa. De manera positiva, pues obtenemos una recompensa. Y podemos poner el mismo ejemplo de la dieta, ¿no? Si yo decido bajar de peso, mi recompensa, ¿cuál va a ser? Verme increíblemente espectacular al espejo cuando yo haya cumplido con ese régimen alimenticio o esa rutina de ejercicios. De manera negativa, evitamos y puede haber un estímulo negativo. Les ponía también el ejemplo de
Cuando, por ejemplo, cuando otra mamá regaña a mi hijo, para mí eso es molesto, eso me llena de enojo, me estimula a ser agresiva, por así decirlo, y a tener una reacción de manera negativa con la otra mamá, ¿no? Y reclamarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás regañando a mi hijo? Ahora, con base a las consecuencias, se puede dividir en personal o primario y en social o secundario. El personal o primario, pues satisface una necesidad individual, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo de bajar de peso. Esto es una necesidad individual. Yo quiero bajar de peso. Y social o secundaria es una necesidad a través de las demás personas. Híjole, no se me viene ahorita un ejemplo a la mente, pero bueno, se entienda que es a través de las personas yo voy a satisfacer la necesidad, o puede ser una necesidad que se satisface colectivamente. Ahora, con base a la energía, está centrada en el ego y está centrada en la tarea. En el ego es a partir de mantener la atención para un logro y en la tarea ser mejor en un campo específico. Por ejemplo, yo conozco a alguien que es escritor. Obviamente, su ego crece cada vez que es reconocida, ¿no? Y admirada por una persona. Pero cuando está centrada en la tarea, ajá, realmente lo que ella busca no es solamente el reconocimiento o el sentirse más que alguien. No busca eso, más bien busca sentirse mejor porque como persona está mejorando, porque como escritora está mejorando. A eso se refiere. Este es como una breve clasificación de la motivación. Ok, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. ¿Les parece si las dudas las vemos al final del webinar? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Eres Rodrigo, ¿verdad? Sí, Ok, vámonos a lo que es la sensopercepción. La sensopercepción es una manera de conocer y percibir al mundo. Senso se divide en dos. Senso, que se refiere a sensaciones. Percepción tiene tres fases y la percepción es más cómo el individuo recibe la información a través de sus emociones. Bueno, las sensaciones se dividen en exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Les estoy presentando aquí que las exteroceptivas dan datos mediante los 5 sentidos que conocemos, aunque más adelante hablaremos de otros más que los tenemos y no sabemos que existen como tal, porque estos son como los más conocidos. Las propioceptivas informan nuestra posición en el espacio vestibular, en el espacio. Las interoceptivas nos informan los procesos internos del organismo, como por ejemplo el estado de ánimo. En la percepción les decía que se divide en tres fases. La primera es que recibe información, la segunda hace una selección de datos de esa información que recibe y la tercera ya es la interpretación y ahí es donde entra ya nuestro concepto como tal de percepción. Ahora, el proceso de la sensopercepción es precisamente ese, enviar la información a través de los sentidos. El cerebro los codifica, los selecciona y entonces se genera una experiencia perceptiva consciente. Entonces espero que haya quedado claro, ¿no? Primero, fíjense, lo que yo entiendo y que quiero que lo entiendan ustedes también es, viene la motivación que nos causa una emoción, puede ser positiva o negativa, intrínseca o extrínseca. Motivación, espérenme porque ya me atoré. La motivación causa una emoción. Ajá. Esa emoción nos manda información al cerebro, el cerebro selecciona, clasifica y entonces viene la percepción. Lo cual quiere decir que la percepción es de acuerdo a cada individuo y ahorita vamos a ver con las teorías que cada individuo percibe de manera diferente según el ambiente, el entorno, la comunidad en la que se rodea. Hay varios factores. Ok.
no quiero ahondar muchísimo en las teorías, porque hay muchas teorías de la motivación, como la de la activación, que se refiere al aspecto intensivo de la conducta, las cognitivas, en donde destaca que el sujeto piensa, opina o cree respecto a lo que puede suceder, que es relevante para establecer lo que realmente ocurre, ¿no? De acuerdo a lo que cree, es lo que ocurre. Ajá, de acuerdo a sus creencias, es lo que les decía, de acuerdo a sus creencias, a sus vivencias, es lo que ocurre. De la expectancia indica que existen diversos componentes cognitivos llamados expectativas que funcionan como motivadores de una persona a encaminarse hacia ciertas metas u objetivos. En general, casi todas las teorías van encaminadas precisamente a esto, a lograr algo. Las homeostáticas de la motivación indican que la conducta se genera debido a la falta de equilibrios fisiológicos como es el hambre o la sed. Que bueno, esto es lógico, ¿no? Cuando tenemos hambre o sed, nuestra emoción puede ser inclusive enojo, ansiedad, furia, ¿no? Yo soy personalmente, eh, me enojo, creo que me pongo de mal humor cuando tengo hambre y cuando tengo sed, ¿no? Y al final pues es una emoción que nos lleva a reaccionar de cierta manera. Ahora, tenemos también la clásica de la motivación, en donde entra la psicoanalítica de la motivación y explica que el comportamiento humano se direcciona por pulsaciones básicas, las cuales determinan las elecciones del sujeto para alcanzar un afecto sexual maduro. Dentro de la clásica también tenemos lo de los incentivos, que consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa. Asimismo, por ejemplo, déjenme pensar, si la de cuando bajas de peso, cuando ya estás en un régimen alimenticio, y seguramente muchas compañeras de las que pudieran estarme escuchando lo, 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 lo pueden saber, cuando llevas un régimen alimenticio después de tantas sesiones o tantos meses y ya bajaste, tu nutrióloga te puede premiar incluyendo en tu régimen alimenticio una galleta, por ejemplo. Esa sería la recompensa. Ajá. Ahora, o el incentivo. De la consistencia cognitiva, esta teoría indica que la estructura del conocimiento social funciona formando y transformando los vínculos entre los conceptos de la red semántica. Y a partir de estos estudios se genera la teoría unificada de la cognición social implícita, la cual indica que los factores sociales también determinan la motivación, al igual que los factores externos. Era lo que les decía, ¿no? Muchas veces estamos motivados, hablemos, perdón porque los ejemplos que estoy poniendo casi todos son femeninos, pero es que no se me viene a la mente ahorita uno masculino. Sin embargo, aquí podría entrar. Por ejemplo, los medios de comunicación siempre nos ponen en los comerciales, en el comercial, por ejemplo, de Old Spice, a estos hombres súper viriles, varoniles, guapísimos, musculosos, etcétera. Y entonces, a los hombres los está motivando a comprar y adquirir ese producto porque su psique inconsciente piensa que al usarlo ellos se van a convertir en un tipo de hombre así. Dios quiera que fuera así, ¿verdad, muchachas? Pero no, pero no. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Si comes tal cereal, si tomas la leche baja en calorías y para la edad de no sé qué, si usas el shampoo, tu cabello va a ser así. A eso se refiere este tipo de teoría, ¿no? A que lo social influye en la motivación. Ahora bien, la de discrepancia cognitiva de Festinger explica que existen diversos tipos de elementos desequilibrados que actúan como disonantes, provocando tensión en la persona para evadir la discrepancia. Ahora, esta tensión aparece después de que la persona ha hecho una elección, es decir, cuando hay una incongruencia, un desequilibrio o desarmonía, se genera una tensión en el individuo y eso motiva a cambiar una conducta o creencia. Esto es, por ejemplo, cuando nos vemos en la necesidad de tomar cierta decisión. Por ejemplo, tengo uno. ¿Voy o no voy al cumpleaños de mi hermana que va a ser en 2 semanas? ¿Por qué? Pues
no sé, tengo muchas actividades, los horarios no me lo permiten, me queda un poco retirado de donde estoy, etcétera. Y entonces tomo la decisión y llegando un poco cercana a la fecha, me doy cuenta que quizá no fue la mejor elección, pero me siento tensa porque no voy a quedar bien con mi hermana, tampoco voy a estar bien, tampoco voy a estar a gusto yo. Vaya, a ese tipo de tensión nos referimos con esta teoría. Y bueno, lo que les quiero decir respecto a las teorías, todas estas que les acabo de mencionar, denme un segundito, es que, por ejemplo, la teoría de la expectancia es semejante a la de consistencia cognitiva. Finalmente, la expectativa surge de los factores psicológicos de la persona y tanto uno como el otro generan una motivación hacia algo específico, es decir, en esto son similares. Las teorías homeostáticas de la motivación son similares a la de la discrepancia cognitiva en cuanto al desequilibrio que genera la motivación. Sin embargo, las primeras son las que buscan reequilibrar evitando un trastorno mental y en las segundas el sujeto lo que busca es modificar su conducta para sentirse en armonía, en equilibrio, es decir, encuentra en la atención la motivación para modificar su conducta. Como por ejemplo esto que les decía, ¿no? De ir a la fiesta. Pues entonces, como que ya con esa atención estoy valorando si sí me hago el espacio, si no importa aunque vaya 2 horas y me regrese, pero el chiste es estar, vaya, más o menos así. Ahora, la teoría psicoanalítica de la motivación también está determinada por la atención. Sin embargo, se refiere solo a la atención de las necesidades corporales innatas. En cambio, por ejemplo, la de discrepancia cognitiva se refiere a la tensión que se produce por la incongruencia, desequilibrio o incomodidad que se genera después de haber hecho una elección. Supongamos que no fui al cumpleaños y resulta que cuando vuelvo a ver a mi familia, toda mi familia me dice lo increíble que estuvo la celebración de mi hermana, que hubo mariachis, que cantaron, que llegó toda la familia, etcétera. Y pues me arrepiento porque no pude estar ahí, ¿no? En el evento. Bueno, la teoría de los incentivos depende del valor que le da la persona precisamente a los incentivos. Esto me parece semejante a las teorías cognitivas, pues dependen de lo que el sujeto piensa, opina o cree, como la de consistencia cognitiva. Por supuesto que no todos vamos a reaccionar igual con los incentivos, ¿no? El ejemplo que les ponía de la nutrióloga, que ya me incluye una galleta María en mi régimen, pues a lo mejor para mí, que llevo 3 meses sin comer absolutamente nada de pan y de azúcar y eso, la galleta María para mí va a ser espectacular en mi dieta, pero a lo mejor para otro que siempre ha estado acostumbrado a no comer pan y a no comer galletas nunca, el que le incluyan la galleta pues no es ningún tipo de recompensa o de incentivo. Entonces depende mucho de lo que cree de lo que cree, piense y opine el individuo. Yo creo que cada teoría tiene perspectivas similares acerca de la motivación y que se enfoca en lo más básico para encontrar la motivación, es decir, en las necesidades básicas de supervivencia. La única teoría que siento que es totalmente distinta a las otras es la de la activación, pues esta es la única que se enfoca a la adaptación del organismo mediante el análisis y estudio del SARA. El SARA es el sistema activador reticular ascendente, que a lo mejor más adelante Ay, creo que aquí ya me equivoqué de máquina. Más adelante les daré una explicación de lo que es el SARA. Déjenme ver, creo que sí, ya. Ya les dije esto del SARA. Ok, ahora, bueno, la motivación tiene un vínculo muy cercano con las emociones, o más bien irremediablemente cercano, ¿no? Pues dependemos de las emociones para reaccionar o actuar de cierta manera o para determinar el tipo de motivación que nos llevará a tener cierta acción, la cual puede ser para querer lograr algo o no lograrlo y entonces experimentar frustración o incluso despertar nuestra agresividad motivados también por algo. Ya les puse ejemplos hace un rato sobre eso. Y bueno, es así como clasificamos la motivación en
Motivación de logro o deseo, que es la que te hace actuar de determinada forma para conseguir algo. Como por ejemplo, les decía, tener un empleo, estudiar en una mejor escuela, ganar más dinero, vivir en una mejor casa. El segundo es la motivación de la negación o la evasión, como por ejemplo, y esto pasa muy seguido, muchachos, porque de verdad que lo he estado conversando mucho con las personas con las que convivo. A pesar de saber que la pareja que tienes no te quiere o ya no está a gusto, demostrarte que ya no encajan, esa, tú como pareja estás evitando a toda costa que termine contigo, ¿no? Entonces, ya sabes que está a punto de decirte que ya lo suyo ya no funciona, pero tú cambias la jugada y haces lo posible por mantenerlo. O la otra, el otro ejemplo sería cuando un ser querido muere y nos negamos a aceptar que murió, ¿no? Que de hecho es una etapa del duelo, y aquí manifestamos la frustración. La tercera motivación es la de la agresión, que como les decía hace un rato, nos incita a lastimar, a criticar, a abusar, controlar, incluso hasta matar, ¿no? Y aquí entrarían de ejemplo los narcisistas o los psicópatas. Vamos bien, ¿verdad? Ay, Sí, está bien. gracias. Híjole, aquí, ¿cómo podría ser esto? ¿Alcanzan a ver la información de esta infografía? Para mí es un poco pequeña. Denme un segundito, vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que no. Denme un segundo, por favor. Aquí les voy a hablar de la motivación hacia los logros. Aquí hay otras teorías. Denme oportunidad de abrir acá mi infografía porque yo tampoco alcanzo a ver bien. Espero que ustedes sí. Yo creo que así, aunque no se vea en la pantalla completa. No, mira, vamos a regresarlo como estaba. Nada más, ¿me dices cómo lo hiciste? A ver, aquí, a lo mejor ven las otras, pero no importa. Lo que quiero es que aprecien la información que viene en la infografía. Yo le voy moviendo para que se pueda leer. Denme un segundito, por favor. Permítanme tantito, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, aquí en la motivación hacia los logros, pues tenemos también la teoría, por ejemplo, de equidad de Adams, que es donde hace una comparación de justicia con injusticia, la cual va relacionada con lo que es motivación y desmotivación, y nos habla de los mecanismos de reducción de inequidad, que pueden ser conductuales, positivos o negativos, y cognitivos, que son los que distorsionan las percepciones a través de las justificaciones. En la teoría de la motivación del logro, ay, nos habla de conseguir algo porque así se desea, está basada en reflexiones. Dice que la necesidad de afiliación, de reconocimiento, de logro y de poder son los motores poderosos sobre la conducta y lo que lleva a las personas a actuar. Y sí, algunas veces sí, ¿no? ¿A quién no le gusta ser reconocido? Yo creo que a todos, ¿no? Lo malo es luego qué hacemos cuando tenemos ese poder, ¿no? Por ahí dicen que cuando le das poder a alguien, híjole, se vuelve sale el verdadero yo de esa persona. Ahora bien, algunos teóricos como McClelland
Y Atkinson, bueno, McClelland primero hace la teoría de los 3 factores, que habla de la necesidad de filiación o pertenecer. Y la de Atkinson habla de la teoría de expectativa, que son los motivos, lo que se resuelve o evita, y las expectativas, que es la percepción del sujeto, y el valor del incentivo. La teoría de muestreo de estímulos, híjole, yo no lo puedo. A ver. Habla de la probabilidad que tiene de llevarse a cabo el aprendizaje según la ejecución que se realiza. Y aquí nos habla de lo que conocemos hoy y que se ha utilizado mucho como técnica de aprendizaje en las escuelas sobre el ensayo y el error, ¿no? Entre más practiques, pues mejor aprendes. Y si te equivocas, por supuesto que también aprendes porque lo tienes que volver a repetir. Ajá. La teoría de procesos de decisión de Markov habla de que en el proceso de decisión se describe formalmente el medio ambiente en el cual se desarrolla el aprendizaje por refuerzo. El medio ambiente es observable y hay una creación del modelo oculto que se divide en supervisado y no supervisado. Su objetivo es inferir la secuencia de estados oculto. Ahora, en cuanto a la agresión, sabemos que es un comportamiento dirigido hacia alguien para causar daño. Sus factores determinantes son biológicos, sociofamiliares y del ambiente. Dice, para Lawrence y Freud, la agresión puede ser un instinto o impulso interno. Pero hay que entender esto, que la agresión es la combinación, la mezcla de ciertas emociones que causan este estado de ánimo que al final se convierte en una reacción, ¿no? Ante un impulso. Las teorías, la teoría de los instintos, ay, déjenme bajar esto, ok. Tiene un enfoque psicoanalítico, que es cuando el hombre posee energía dirigida a la destructividad que se manifiesta como agresión. Yo creo que esto es muy claro, ¿no? Que hay personas que no tienen amor propio o que vivieron una situación muy difícil que las hace ser agresivas. También habla del enfoque de la etología, que explica la agresión animal como un instinto primario cuyo fin es la conservación de la especie. Y bueno, por ejemplo, los tigres o los leones, los osos salvajes, eh, pues aplican esta agresión, ¿no? Que no es porque sean malos, sino porque quieren conservar su especie. Ahora bien, vámonos rápidamente a las teorías de la frustración, agresión, en donde la agresión es bloquear o frustrar los esfuerzos de una persona para alcanzar un objetivo o meta. En el lenguaje coloquial se dice piso al otro para conseguir mi objetivo, ¿no? No me importa la manera en que lo consiga, ni a quién, ni sobre de quién pase, yo consigo mi objetivo. Freud hablaba de que esto era un instinto autodestructivo y Watson habla de que la agresividad se aprende en el entorno en el que se desenvuelve el sujeto. Y yo pensaba en las noticias de estas amarillistas, donde luego vemos que, por ejemplo, un niño sacó una pistola en el establecimiento donde hay maquinitas, su amiguito le gana, el niño se enoja porque le gana el juego y saca una pistola y ¡pum! Lo mata, ¿no? Y me decía una compañera de mi trabajo, oye, es que ¿cómo es posible, no? ¿Qué niño aprende a hacer eso? Bueno, no solo lo aprende por el videojuego, que ahora los videojuegos son muy agresivos, sino también no sabemos si es hijo de un matón, ¿no? Si es hijo de alguien que tiene pistolas, si es hijo de un policía, no sabemos el ambiente en el que se desenvuelve. Roca habla de que la agresión es resultado de ser víctima de violencia, ¿no? Lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, alguien que ha sido golpeado en su casa, tiende a ser agresivo con las demás personas si es que en su casa no se puede eh, defender. Nos queda poquito tiempo. Por favor, si se corta, vuelvan a entrar a la sesión y, y continuamos con el webinar. Ahora, Simbrado, cuando una persona tiene poder,
habla de que aunque sea amable o tranquila, puede desarrollar agresividad y también se lo decía hace un rato con la otra teoría, ¿no? Cuando alguien tiene poder, híjole, pues es cuando le conocemos su verdadero yo. No todas las personas son iguales, hay personas que tienen poder y ayudan a los demás, sirven, aportan, suman, pero la mayoría de las personas, sobre todo yo diría que en la política, cuando tienen poder, se olvidan hasta de la familia, ¿no? Ahora bien, las teorías neurobiológicas hablan de los aspectos biológicos fisiológicos que estimulan la agresividad dentro del mismo individuo. Yo aquí hablaría como un poquito de genética, ¿no? De limitantes también del organismo. Por ejemplo, alguien que no puede caminar la mayoría de las veces por la frustración podría tender a ser agresivo, ¿no? Porque está enojado con la vida, porque no tiene una vida, pues normal, podría decirse, ¿no? Ahora bien, la teoría del aprendizaje social, donde Bandura nos dice que las personas aprenden por observación a otros modelos y aquí intervienen las influencias familiares, subculturales y el modelamiento simbólico, como la televisión y el Internet. Yo esta teoría creo que la aplico mucho a los bebés, ¿no? Y los papás. Por eso los hijos se parecen a los padres, porque se parecen a todo lo que ellos observan desde chiquitos, inclusive el lenguaje, ¿no? Platicaba también otro día con otra compañera que hay un chiquitín que desde bebito le dieron un iPad, ¿no? Y le ponían caricaturas japonesas. Y los papás pues tenían que estar trabajando. Y el chiquito, en lugar de aprender a hablar el idioma español, todo lo que balbuceaba, todo lo que decía, era en japonés. Entonces, bueno, voy a cortar la sesión y ahorita iniciamos una nueva, ¿sale? Sí, está bien. Déjenme un segundito. Ahorita los veo otra vez. Ok, entonces nos quedamos en la teoría del aprendizaje social. Me voy rápidamente al apartado de las teorías de la emoción, en donde, bueno, como les he venido diciendo, la emoción es un estado de sentimientos que genera cambios físicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y el comportamiento. Y tenemos a diferentes teóricos como René Descartes, que nos habla de las emociones primitivas, como el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza. A Baruch Spinoza, donde nos habla de las pasiones básicas como codicia, envidia, celos, orgullo, humildad, ambición, venganza, amor pasional, paternal y filial y odio. Wooden, donde nos habla del eje de excitación, que es la calma, el eje del placer, el dolor, y el eje de tensión, el alivio. Heller clasifica los sentimientos en emociones cognitivos situacionales, afectos, talante, pasiones, sentimientos de carácter o personalidad y predisposiciones emocionales. James Lange dice que a medida que experimentamos diferentes eventos, el sistema nervioso desarrolla reacciones físicas que generan emociones. Cannon nos habla de que las personas relacionan reacciones fisiológicas a las emociones sin sentirlas realmente. Nos dice que el tálamo envía mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo. Y por último tenemos a Watson, que categoriza la personalidad en hábitos corporales, verbales y emocionales, y llevó a cabo, de hecho, un experimento que se llama Bebé Albert, el cual pueden encontrar en YouTube. Si ustedes lo buscan en YouTube, ahí lo van a encontrar. Sería interesante que supieran de qué trata. Ok, déjenme. Ahora quiero hablarles, en un segundito, por favor. Vamos a hablar de la fisiología de la emoción, pero antes les quiero decir que experimentar emociones es un diario desafío. Para unos quizá el desafío sea más grande que para otros, porque ¿de qué dependen las emociones? Yo creo que del ambiente que nos rodea. A ver, pues, por favor, alguien cierre su micrófono. Escucho un eco. Listo, gracias. Las emociones dependen del ambiente que nos rodea, de la sociedad y de la personalidad de cada individuo. Desde el punto de vista de la psicología, la emoción es un estado complejo de sentimientos
que da como un resultado cambios físicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y el comportamiento. Y el otro día platicaba con alguien, ¿no? Depende de la actitud con la que enfrentes la vida, las situaciones, la vida en general, y va a ser tu estado emocional. Y esto se refleja hasta físicamente, cuando tú eres una persona feliz, estable, contenta, positiva, optimista, tu cuerpo lo expresa. Incluso se enferma menos, tu piel se ve más sana, tu cabello también se ve más sano. Cuando tú estás en otra vibración, ¿no? Con una energía positiva, negativa, digo, energía negativa, pesimista, este, de enojo, de frustración, tu cuerpo lo refleja, inclusive enfermándose. Por eso también dicen que muchas de las enfermedades eh, son emocionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, aquí déjenme, aquí entra el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga del control de los procesos internos del organismo, que son ajenos a nuestra voluntad, como respirar, vaya, nosotros no le tenemos que indicar a nuestro cerebro que respire, por sí solo nuestro cuerpo respira, es una parte normal, ajena a nuestra voluntad. Asimismo, la digestión y la circulación sanguínea. También nos activa el instinto de supervivencia, es decir, nos sentimos amenazados por algo o tenemos miedo de algo y activa en nosotros la adrenalina y la noradrenalina para defendernos o simplemente para superar y controlar cierta situación. En resumen, el SNA es el que se encarga de enviar las señales adecuadas para el correcto funcionamiento de casi todos nuestros órganos. Así que cumple una función fundamental en nosotros. Y aquí les voy a presentar un esquemita. Déjenme, lo pongo un poquito más grande, creo que ahora sí podría ver. Así es. Donde, bueno, este es el sistema nervioso autónomo que se forma por el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático, ¿no? El sistema nervioso autónomo es el que da respuestas emocionales a través de aspectos conductuales hormonales, ¿no? A través de la médula suprarrenal y produce andrógenos y estrógenos, o a través de aspectos conductuales neurovegetativos, que a través de la amígdala da respuestas a nivel fisiológico y conductual y produce adrenalina y noradrenalina, y aquí es donde interviene el miedo. Ahora bien, les decía que se divide en sistema nervioso parasimpático y simpático. El parasimpático es el que se encarga del equilibrio del cuerpo después de una acción que realiza el simpático. Y el simpático es el que regula respuestas de activación ante posibles amenazas. Y les pongo aquí un ejemplo donde hay dos personas que van cada una en su auto, tienen un choque y normalmente cuando chocamos como que entramos en un estado de shock, de impacto, de miedo, de temor, de sentirnos en riesgo, así como nuestro amiguito de aquí. Pero cuando bajamos del carro, vemos que el golpe no fue tan fuerte, que la situación es un poco más leve de lo que creíamos y hablamos con el otro conductor, si es que nos toca un conductor amable, que yo creo que en todos los casos seguramente. Llegamos a un acuerdo, hablamos a nuestra aseguradora y viene esa calma, ese equilibrio. En toda la primera parte intervino el sistema nervioso simpático. Y al final, cuando vamos obteniendo ese estado de equilibrio y de calma, es donde interviene el sistema nervioso parasimpático. Ahora bien, es el sistema nervioso autónomo tiene diferentes funciones, entre las más importantes está la de la digestión, la presión sanguínea, la respiración, la erección, la eyaculación, entre otras. Ok. Hablemos rápidamente de las teorías contemporáneas de la emoción. Aquí vamos a hablar como de las tres más básicas, que son la teoría de Plutchik, donde plantea que las emociones no son ni buenas ni malas, pero yo creo que sí son necesarias y, bueno, naturales y normales en el ser humano. Para mí la teoría de Plutchik es la más completa porque las clasifica según los criterios por tipología, por antagonismo y por intensidad. Y además, a través de su premisa conocida como la rueda, hace combinaciones de las emociones donde surgen
nuevas emociones. Yo también los invito a que busquen esta rueda de Plutchik en internet para que vean de qué combinaciones estamos hablando. Bueno, esto nos lleva a pensar que podemos experimentar muchísimas emociones al mismo tiempo. Ajá. Como les decía, ¿no? La frustración y el enojo producen una agresión. Ahí estamos experimentando tres al mismo tiempo. Esto permite que sepamos identificar nuestras emociones y que además nos ayude a conocernos mejor a nosotros mismos. Ahora, la teoría de Mandler es un poquito más compleja o científica, pues él pensaba que la emoción depende del conocimiento del mundo y de la conciencia del espacio y el tiempo en el que estamos, el cual nos hace formar ciertas expectativas. Y tiene mucho que ver también con las teorías de la motivación, ¿no? De las que ya hablamos hace un rato, o de las teorías de los logros. Ahora, la teoría de Isard se basa en lo que yo llamo la expresión facial o el feedback facial. Él decía que nuestra expresión facial podía facilitar o no nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Eh, Porque nuestra cara habla. Ajá. La manera en cómo miramos, en cómo gesticulamos, en cómo incluso movemos las manos, nos hace expresar cierta información. Y alguien que sepa muy bien del lenguaje corporal y facial puede identificar inclusive si estamos mintiendo o estamos hablando con la verdad. Y les ponía yo el otro día a un grupo el ejemplo de una serie que yo en algún momento vi en Netflix y que creo que ahora está en Disney, que se llama Lie to Me, donde es un doctor científico que resuelve casos, creo que del FBI, donde lee toda la expresión facial para determinar si es culpable o no de ciertos delitos. Se las recomiendo, por cierto. Entonces, bueno, les decía que la de Plutchik es la que para mí es la más completa. Y bueno, pues para terminar, vamos a hablar un poquito. Déjenme otra vez regresar. Déjenme otra vez regresar. Ay, 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 creo que es aquí, aquí, aquí. Lo voy a hacer otra vez un poquito más grande para que se lea y voy moviendo el cursor. Vamos a regresar a lo que en un principio, con la segunda diapositiva, les explicaba que era senso-percepción, que se dividía en dos, en senso, emociones y percepción, pues lo que percibe cada individuo. Bueno, pues como dice aquí, hemos hablado ya de las emociones que son sensaciones que surgen de la estimulación por impulsos nerviosos que crean experiencias en el cuerpo y a eso se refiere la primera parte de la palabra senso-percepción, senso-emociones. Pero ahora les voy a hablar de la percepción, dejando claro que para que haya una percepción forzosamente, primero debió haber existido una sensación. La sensación es el proceso en que los estímulos llegan a los receptores sensoriales que transmiten señales celulares a través de las neuronas. Es decir, son estímulos como la luz, la temperatura, los aromas, los sabores, que llegan a nuestro cerebro y transmiten cierta información y provocan cierta reacción. ¿Cómo es que llega la percepción a nosotros? Bueno, pues a través de tres etapas, también se los estaba explicando en la segunda diapositiva, cuando les dije que la percepción se dividía en tres fases. La primera es la sensación, de la que ya hablamos. La segunda es la organización perceptual, la representación de un objeto o de un precepto de estímulos externos, que es donde se codifica y selecciona la información, nuestro cerebro. Y la tercera es donde identificamos, reconocemos y entonces ya le damos a eso el nombre de percepción. La percepción, según Hernández, es aquella manera en que los estímulos son interpretados, como les decía, entendiendo que cada individuo lo puede interpretar de diferente manera, y ya les puse el ejemplo, ¿no? Lo que una galleta María en mi nuevo régimen alimenticio representa para una persona, no la representa para otra. Ahora, ¿cómo interpretamos las sensaciones? Esto es según nuestras vivencias y nuestras experiencias. Es como vinculamos e integramos la información aprendida para darle significado a las sensaciones. De acuerdo con Vargas, la información que recibimos a través de los sentidos realiza procesos cognitivos que culminan en una conducta o acción y a eso se le llama percepción.
Tenemos conceptos básicos de la sensopercepción, que son la sensación, organización perceptual, identificación y reconocimiento, estímulo distal, proximal, códigos, mecanismos, vivencias, percepción subliminal. Vaya, el tema es muy, 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 muy amplio. Hablemos un poquito de la psicofísica, que es lo que comprende todo lo relacionado con los estímulos físicos y las respuestas sensoriales con los fenómenos psicológicos. La psicofísica transforma un estímulo en una sensación mental. Se puede decir que es un tipo de psicología experimental interesada en encontrar la relación entre lo físico-perceptual y los efectos que causan la psique. Vuelvo a lo mismo, y perdón que sea tan reiterativa, el efecto que causa en la psique no va a ser el mismo para todos los sujetos, ¿no? Todo depende del ambiente, de las personas con las que nos rodeemos, etcétera. Ahora, en la psicofísica clásica, Weber fue el primero en diferenciar el mundo físico del psíquico y establece su propia ley en la que explica que la intensidad del estímulo percibido depende de otros estímulos, ya sean pasados o presentes. Podemos estar estimulados, por ejemplo, por hace 10 años que yo fui con una nutrióloga y con la que bajé 10 kilos y me veía increíble, ¿no? Y ahora quiero conseguir esa misma figura y lo que me motiva es precisamente esa foto de hace 10 años donde me veo espectacular. A eso se refiere esta teoría. Y bueno, Herrick y Zimbardo relacionan la intensidad de un estímulo físico con la experiencia sensorial a través de diferentes umbrales, que pueden ser el absoluto y el diferencial. También tenemos otras ideas, tanto de psicofísica clásica como la animal y la conductual tienen en común que un mismo estímulo no siempre es el mismo para todos los sujetos, eso ya lo expliqué. Ahora, ¿cómo captamos la información sensorial? A través de los órganos de los sentidos. Les decía que, bueno, conocemos los 5, que es el gusto, la vista, el olfato, el tacto y el oído. Pero tenemos otros, como aquí se clasifican, por ejemplo, los cutáneos. Nos habla de 11 sentidos humanos, que son la visión, como ya les dije, audición. Y en los cutáneos entra el contacto, la presión, el calor, el frío, el dolor. Luego tenemos el olfato, el gusto, y nos habla también de un sentido sinestésico y vestibular. Ahora bien, ya casi, ya casi, ya casi. Silbach, que es un teórico, nos habla de la sensopercepción que permite el desarrollo de procesos como el aprendizaje, la memoria o el lenguaje. Aquí es donde el encéfalo interpreta las señales recibidas y les da significado. Ya hablamos que a eso se le conoce como percepción. Tenemos la psicofísica del color, que es donde interviene nuestro sentido, yo creo que más importante, que es el de la visión. Esta psicofísica facilita diferenciar entre dos imágenes del mismo tamaño, forma y estructura a través de la observación. Se dice que a medida que el color relaciona el fenómeno psicológico con el físico y esto induce a la percepción. Y tenemos varias leyes, que es la de proximidad, la de semejanza, la de cerramiento, la de buena continuidad, la de movimientos en común, la de buena forma, la de la experiencia, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos donde, si se fijan en este dibujo, lo único que estamos viendo son pues unas formas en color negro, ¿no? Que realmente no nos dicen nada, pero que por la experiencia que tenemos de ver otras imágenes, si nos quedamos mirando, podemos ver que son dos personas, son dos rostros, ¿no? Y lo negro en uno es el cabello y el otro es un sombrerito, ¿no? Ahora, los significados del color son diferentes de acuerdo a la rama. Por ejemplo, en física, el significado es las variaciones en las distribuciones espectrales de las luces. En química son variaciones de la composición molecular en las configuraciones de los compuestos químicos. En la sociología, el color es una percepción que tiene lugar en el cerebro como resultado de un estímulo visual. En el lenguaje es una asociación del color con objetos. En la medicina es el aspecto visual por el que se puede hacer diferencia entre dos campos, por ejemplo. Por otro lado, las constancias perceptuales serían el color, la luminosidad, el tono, el contenido del color, la forma, el fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí
y yo les pongo el color gris rata. Esto es una constancia perceptual porque es una manera en que percibimos el color y que incluso lo definimos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, 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 es que era tono guinda, ¿no? Cuando preguntas, ¿de qué color era tal el carro? Ah, pues es color gris rata, ¿no? Es porque estamos relacionándolo, es una forma de percibir el color. También aquí entra la percepción del espacio, donde tenemos los teóricos como Müller, que habla de la percepción de la profundidad, que lo relaciona con la visión binocular. Helmholtz, que habla de la percepción del espacio y de la distancia. Y de la distancia es desde el punto de vista del observador, de los objetos diferentes y de la profundidad. Y habla de que hay distancia egocéntrica, que habla de lo que existe entre la persona y el objeto, y la distancia relativa, que es entre dos objetos. La percepción del movimiento, que es el movimiento y el color, que no son fenómenos que se generan en el ojo, es decir, el color no lo percibe la vista por sí solo, sino más bien bueno, sí lo percibe la vista, pero no es algo que sea por el ojo, pues, sino que se percibe de acuerdo a los estímulos en nuestra retina y en cada individuo es diferente. Ahora, la teoría del movimiento aparente, que es elaborada por Wertheimer, se incrementa la frecuencia de las imágenes y parece que se mueven como este, ¿no? Parece que tiene velocidad y en realidad es un dibujo que a través del color nos da esa sensación de movimiento. Ahora, existen diversos factores que afectan la percepción visual, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una lesión en el córtex visual primario no percibe el movimiento. Y otros factores que afectan la agudeza visual pueden ser físicos, como la iluminación, el color, incluso el ángulo desde donde se esté mirando algo. Los psicológicos, que son experiencias previas, pero interviene también la fatiga y la motivación. Y las fisiológicas, donde, por ejemplo, alguien de 70 años o alguien de 40 y tantos años ya no ve igual que alguien que es pequeño, ¿no? Su visión es mucho más clara, la de un pequeñito. Y bueno, pues estos son los conceptos, las teorías y las generalidades de lo que definen lo que es la sensopercepción. Yo espero que con este webinar haya quedado claro de que estamos hablando de la motivación y la sensopercepción. Como les decía, es un tema muy amplio. Pero antes de terminar, quisiera que si alguien tiene alguna duda, por favor, abriera su micrófono y y me dijera cuáles son sus dudas. Estoy aquí para resolverlas. Déjenme dejar de compartir la presentación. ¿Listo? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie? A ver, Ok. yo. Yo, No, 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 un segundito, levanten la mano. Le voy a dar la palabra a la maestra Nadia. Un segundo. Ay, Nadia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿Me puedes dar un ejemplo de la teoría de Mendler? claro que sí. La teoría de Mendler, por ejemplo, hace pocos años el hijo de una conocida mía decidió pues, terminar con su vida y yo soy mamá de dos adolescentes y en ocasiones la verdad es que muero de miedo porque alguno de mis hijos quisiera tomar alguna decisión así. Y platicando con otras personas, creo que no tienen ese mismo temor. Entonces, a mí me parece que alguien que no ha vivido de cerca un suicidio en adolescentes como yo, pues probablemente no sienta ese mismo miedo que a mí me inquieta y me provoca ese estrés negativo del que habla Mandler. Ujú. ¿Te quedó claro, maestra Nadia? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Por ahí escuché la voz de otra compañera. ¿Me quieres preguntar? Betty, creo que eres tú. Sí, me gustaría que me dijeras a qué se refiere, perdón, a qué se refiere la ley de Fechner. Ok, dame un segundito, por favor. Voy.
La ley de Fechner. Por ejemplo, si estamos sosteniendo en nuestra mano una masa de 100 gramos, tal vez no podamos distinguir si en la otra mano tenemos 105 gramos, ¿no? Porque la diferencia es mínima. Pero si en una mano tenemos 100 gramos y en la otra tenemos 110 gramos, pues ya se va a sentir la diferencia porque ya va a pesar un poquito más. Ese sería como el ejemplo. Ujú. ¿Sí, Betty? Ok, gracias. Muchísimas gracias a Entiendo, ti. gracias. Híjole, tengo a alguien que se llama, dice Jojo, pero creo Soy que era yo. Rodrigo. Sí, ¿verdad, Rodrigo? Este, sí, Dime. ¿a qué te refieres cuando estás motivados a herir o lastimar? A herir o a lastimar. Ok, esto lo dije casi al principio, ¿verdad? Te respondo. Bueno, de hecho se los decía hace un rato, sí puse el ejemplo. Les decía que cuando vamos manejando y vemos un hoyo, lo esquivamos para evitar caer en él. A veces también sin ser conscientes de nuestros sentimientos, estamos motivados a herir, ¿no? Como cuando una persona, y también se los dije, ¿no? Como cuando una persona le grita a tu hijo y te da un arranque de ira contra esa persona, a mí me ha pasado. Y tu acción es gritarle para reclamar. Pero muchas veces no nos percatamos, no somos conscientes. La verdad es que nos dejamos llevar por esa ira, por ese enojo y agredimos a esa persona. E incluso, bueno, tenemos el caso este de un actor, el Pablo Laile, ¿no? Que está en la cárcel porque tuvo un arranque de ira al momento en que se bajó un señor de un auto, creo que a reclamarle algo en un estacionamiento, algo así. El otro se enoja, se sale del carro, va y le da un golpe, ¿no? Esa fue su reacción a través de la ira y resulta que el golpe pues desencadena que el señor creo que tenga un infarto y muera, ¿no? Entonces este es un ejemplo claro. Creo que sí es claro, ¿verdad, Rodrigo? Sí, gracias. Gracias. Tengo también a Patricio. Patricio, ¿me puedes decir tu pregunta, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono o escribirla Al, como gustes? al principio mencionó algo llamado Sara. ¿Podría decir qué significa o qué es? El SARA, claro que sí. El SARA es el sistema activador reticular ascendente. Este sistema está formado por neuronas que se sitúan en el encéfalo y la función principal es mantenernos en estado de alerta. Este sistema es el que nos mantiene alerta, es el que nos despierta eso que nosotros llamamos o conocemos como intuición. Cuando sentimos que estamos en riesgo, bueno, yo lo he experimentado como cuando voy caminando en una calle y veo que la calle es muy solitaria, mi sistema me pone alerta para ver si a través del oído alguien viene caminando atrás de mí, si viene un carro en el mismo sentido que yo, un claxon, vaya, así es como trabaja el SARA. Ujú. ¿Correcto, Patricia? Sí, muchas gracias. Bueno, si ya no hay más dudas, creo que ya no hay más manitas levantadas, pues doy por terminado este webinar. Espero que la información que han recibido les sea útil, muchachos. Muchas gracias por conectarse, por participar. Y pues me despido. Mi nombre es Marisol Sáenz, estoy para servirles. Pueden encontrar de todas formas esta grabación si tienen alguna duda. Va a estar en YouTube. Yo espero que a más tarde el día de mañana ya esté ahí. Que estén muy bien. Me dio mucho gusto pues poder compartir con ustedes. Hasta luego. Gracias, Marisol. Bye. Bye.